Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, chicharrón de pescado, el original. La receta original del chicharrón de pescado es de botete o pez globo, como le llaman en algunos lugares. Su forma, textura y sabor lo hicieron el ingrediente ideal, y aquí te voy a mostrar cómo obtener el mejor sabor de este pescado. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con un tip. Hay varias versiones del chicharrón de pescado, pero originalmente se hace de estas tres especies. Es el pargo, el botete y el cazón. El que vamos a hacer el día de hoy es el original, el botete o pez globo, que le llaman en algunas otras regiones. Y aquí lo tenemos. Te voy a enseñar cómo sacar la carne para hacer el chicharrón. Quitarle la lonja o la carne al pez globo o botete es muy fácil. Tenemos el espinazo allí en el puro centro. Hay que deslizar el cuchillo cerca y hacerlo hacia un lado. Es lo más fácil del mundo. Yo creo que de los pescados este es el más sencillo de quitarle la carne. Eso sí, hay que quitarle todas las impurezas porque a veces nos queda un poquito de piel aquí, y esto que está aquí, que viene siendo una parte de sus vísceras, hay que quitársela y nos queda totalmente blanco, bonito, fresco el pescado. ¿Cuánto nos rinde el botete? Rinde el 70% de carne, es decir, de 1 kilo salen 700 gramos de pura carne. Es muy rendidor. Te voy a mostrar cómo cortar el pescado, el botete, para esta preparación, para los chicharrones. Aquí tenemos el filete completo. Vamos a cortarlos en pedazos donde sí parezca un chicharrón de real, como los de puerco. Tiene que ser casi cuadrado. Entonces ahí le damos las dimensiones. No vamos a cortarlo muy grandes porque al momento de degustarlo, un chicharrón muy grande no se puede masticar, no se puede morder. Tiene que ser equilibrado. Acuérdate que va empanizado, y ese empanizado pues le da más volumen. Aquí lo vamos a hacer más a prisa. Para esta receta vamos a usar 600 gramos de filete de botete fresco, sal y pimienta al gusto como siempre, pero tenemos un ingrediente secreto, una cucharada de orégano. Vamos a sazonarlo con una cucharada de sriracha, y para empanizar vamos a usar 2 huevos, una taza de harina y una taza de empanizador molido. Una vez que ya están cortados, pues los vamos a marinar, lo vamos a empezar a preparar, a aplicarles el empanizado. En este primer paso lo vamos a salpimentar. Vamos a ponerle sal, bastantita, porque es pescado, es bastante pescado. Pimienta recién molida. Y un secreto guardado por muchos cocineros, muchos chefs, que es el orégano. El orégano le va a potenciar ese sabor al pescado, y es un sabor oculto que tratas de definir cuál es ese sabor. Pues ese es el orégano. Cuando vas a restaurantes y no sabes qué es, esta es la clave. Aquí se lo vamos a vaciar. Es una cucharada donde lo vas a moler con tus 2 manos perfectamente, que quede bien molidito. Ok, aquí ya tenemos salpimentado y con el orégano. Por último le vamos a poner la sriracha. Además de la sriracha puedes ponerle cualquier otra salsa roja, pero te recomiendo esta. Esta salsa la venden en cualquier parte de este país y en algunos otros países. Como es una salsa china, es una salsa muy común de encontrar. Aquí ya lo tenemos marinado, y el primer paso que vamos a hacer va a ser enharinar el pescado. Esta preparación lo vamos a hacer como tradicionalmente se hace, como siempre se ha hecho el pescado, el chicharrón de pescado. Primero le vamos a poner la harina. Así como esta receta, tenemos más en el canal. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos novedades tú seas uno de los primeros en recibirlas. Muy bien, ya tenemos la harina. El siguiente paso es el huevo. Hay muchos que empanizan de manera diferente, pero la tradicional es esta que te estoy mostrando. De aquí de la harina se va el huevo. Entonces esta receta es la del chicharrón original. Vamos a poner el huevo, y después del huevo, así de manera inmediata, ya que cuando estén bien húmedos, los vamos a pasar al empanizador.
Y aquí voy a volver a utilizar la otra mano que no está mojada. Y ya van a quedar nuestros pedazos de chicharrón muy bien empanizados, muy bien marinados y listos para llevarse al sartén. Ya tenemos el aceite en su punto, es momento de echar los pedazos de pescado. Los vamos a echar separados para que no queden pegados. Estamos poniendo el pescado aquí en el sartén. El aceite ya está muy bien, está a temperatura alta. El aceite pues es aceite de canola, ya está aromatizada. Y esto lo vamos a hacer en 2 tandas para que el aceite no baje la temperatura y tampoco se peguen. De acuerdo a la temperatura, estos chicharrones ya están de un lado, lo vamos a voltear. ¿Cuál es el mejor indicador? No es el tiempo que yo te dé, sino el indicador es el color del chicharrón. Mira, el color cafecito, que no está quemado, pero tampoco va a quedar crudo por dentro. Está muy bonito el color. Nos van a salir una super preparación. Por la segunda parte, cuando lo volteamos, es menor el tiempo. Y aquí ya tenemos los chicharrones bien doraditos. Miren, chequen qué bonito color. Esto a la vista es súper agradable. Y el olor que está despidiendo ahorita es súper antojable también. Lo vamos a sacar, los vamos a poner a que se sequen en un traste. Y el traste le vamos a poner algo de papel absorbente. Eso es para quitarle el exceso de aceite. Mientras hacemos la otra tanda. El emplatado que te voy a ofrecer el día de hoy es el siguiente. Tenemos una hoja de col. Sobre la hoja de col montamos el pescado. Y para darle contraste de colores, zanahoria rallada y lechuga. Claro, con el acompañamiento de limón y la mayonesa. Entonces todo esto hace que los colores pues a la vista resalten. Y una vez dicho esto, el emplatado, pues vamos a la degustación. Y para la degustación vamos a hacerlo como lo hicimos, como se hace de manera original desde hace tiempo. El taquito mexicano. Primeramente, como a mí me lo enseñó mi papá, sí. Mi papá, pues un señor ya bien mayor, que ahorita no está con nosotros, pero así nos enseñó que así se comía el chicharrón de pescado original. Primero, abajo de la tortilla, por encima de la tortilla, la mayonesa. Y después de la mayonesa, pues le vamos a echar el pescado. Entonces, fíjense, con 3 piezas de chicharrón hacemos un taco. Entonces, es rendidora esta receta. Después de esto vamos a ponerle la salsita tatemada. Wow, aquí los colores están al golpe de vista. Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Me estoy haciendo bolas. Ok, vamos a cerrarlo y vamos a degustarlo a ver qué tal. Vean qué color. El olor que despide. Está blandito, no está duro. Vamos a comerlo. Espérenme. Pura potencia esto. Excelente sabor. Hacemos un taco con tortilla de maíz, ya está hecho. Está exquisito. Además, con todos los nutrientes del plato del buen comer. Ideal para chicos y grandes. Su sabor es un deleite al paladar. Recomendable para prepararlo en cualquier ocasión. Bueno, cocineras, cocineros y amantes del buen comer, pues espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues actívala para que te lleguen las nuevas recetas que hacemos en el canal. También te dejo algunas opciones interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima.